Hemos estado comenzando con una serie que se llama Decisiones. Decisiones. Sabemos que las decisiones que nosotros tomamos en la vida son fundamentales, porque esas decisiones son las que nos van a determinar lo que vamos a experimentar el resto de nuestra vida. Pueden ser decisiones positivas y esas nos van a ayudar a estar en una situación mejor en muchos aspectos, pero también pueden ser decisiones negativas, lo que va a hacer que nosotros sinceramente aprendamos de nuestros errores, pero las consecuencias no se harán esperar. Decisiones es esta serie. Hace algún tiempo leí una nota bien interesante, porque al estar hablando acerca de decisiones, es importante saber cómo nosotros vamos a responder ante ciertas circunstancias. Hace unas semanas hablábamos de cómo debemos responder ante la tentación, que no es caer en ella, sino huir. Hoy vamos a ver cómo podemos responder ante la crítica y ante la oposición. Porque de alguna otra manera todos aquí hemos sido criticados. Y le tengo buenas noticias o malas. Vamos a seguir siendo criticados. Mientras hagamos algo que produzca un cambio en nosotros o en nuestro alrededor, vamos a ser criticados. Y hay gente que es experta en lanzar críticas, no necesariamente constructivas. Eso lo experimentó un hombre llamado Igor Sirkovsky, porque cuando él tenía 12 años de edad, sus padres le dijeron que las autoridades competentes habían probado que el volar era imposible para los seres humanos. Sin embargo, a él no le preocupaban las cosas imposibles. Lo que hizo fue, siendo adulto, construyó el primer helicóptero que se conoce. Y en su fábrica, en la parte de afuera, colocó un gran letrero que decía así: según reconocidas pruebas aerotécnicas, los abejorros no pueden volar por la forma y peso de su cuerpo con relación al tamaño de sus alas. Pero los abejorros no lo saben, así que sencillamente siguen adelante y vuelan de todos modos. ¿Se da cuenta? A estos abejorros no les interesa que los critiquen y que digan que es imposible que ellos vuelen, tal como lo pensaba Igor Sirkovsky, el inventor del primer helicóptero que conocemos. Pero me imagino que a un hombre como Nehemías le hubiese encantado, sinceramente le hubiese encantado haber tenido un letrero como estos delante de su oficina. ¿Por qué? Porque fue un hombre muy criticado por la obra que Dios le mandó realizar específicamente. Ahora, es interesante cuando hablamos acerca de crítica, porque generalmente la crítica viene acompañada con cierta oposición. De alguna u otra manera no las podemos despegar. Cuando hay una crítica es porque hay algo que se está oponiendo a tomar las decisiones que queremos tomar. El nombre de Satanás, y vamos a invocar mucho el nombre del diablo en esta mañana, así es que no se me asuste. Cuando hablo invocar es que no le voy a hacer oración al diablo, tampoco me malentienda, sino que voy a mencionar su nombre, porque cuando hablamos de oposición es importante entender que la palabra o el nombre de Satanás significa adversario. Y adversario es alguien que se opone a un contrincante todo el tiempo. Satanás está comprometido a oponerse a Dios en todas las circunstancias posibles, sobre todo oponerse a aquellos que son seguidores de Dios, específicamente aquellos que están entusiasmados por la obra de Dios. Satanás nunca molesta a los cristianos que son tibios, a los que tienen poco entusiasmo. Satanás, no se preocupe, si usted es tibio, si usted está, como dicen en inglés, wishy-washy o como quiera que le digan, así más o menos, no importa, ni le tenga miedo al diablo, a usted no le interesa, usted ya es un cero a la izquierda. Si usted es una persona que está con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios, si usted es una persona de doble cara, si usted es una persona chismosa, si usted es una persona que constantemente está cayendo en los mismos pecados, si usted es una persona que no ha tenido una relación personal con el Señor y no ha habido un cambio, una transformación en su vida, no tiene de qué preocuparse. La mira que tiene Satanás es hacia aquellos que están viviendo su primer amor. Es aquellos que están buscando a toda costa agradar a su Señor en base a cualquier circunstancia.
Es aquellos que de alguna otra manera han tomado una decisión de seguir a Cristo y no volver atrás. A ese tipo de personas es a las que Satanás está constantemente atosigando, él y todos sus secuaces. Usted puede ir a la iglesia, usted puede orar, usted puede leer la Biblia, no importa, a él no le interesa que usted haga eso. Lo que le interesa es que haga caso a lo que dice la Biblia. Lo que le interesa es cuando usted empieza a obedecer al Señor en su palabra. Esas son las cosas que llaman su atención. Porque cuando usted quiere hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, prepárese porque va a encontrar oposición. Aplica también a los líderes de una iglesia. Cada vez que líderes, pastores, diáconos, ancianos, maestros de escuela dominical, cada vez que algún líder está queriendo hacer la obra de Dios a la manera de Dios, a Satanás le interesa derribar a esas personas, desanimándolas, desviándolas, distrayéndolas. Pero a Satanás no le interesa que tengamos un templo muy bonito. A Satanás no le interesa que tengamos la mejor alabanza de toda la ciudad. A Satanás no le interesa que tengamos el mejor sitio para poder orar con aire acondicionado o con calefacción en tiempo de frío. No le importa que nuestras sillas sean cómodas. No le importa que se siente enfrente o atrás. No le importa que usted venga cada 8 días o a todos los servicios que hay en la iglesia. Lo que le importa es cuando usted comienza a creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Eso le importa. Entonces usted se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Cuando un pastor predica el evangelio, no diluido, no el evangelio de la prosperidad, aquello que si haces lo que yo te digo tendrás éxito en tu vida. No, cuando un predicador predica el evangelio auténtico sin diluir, cuando habla acerca de cosas que transforman nuestras vidas, cuando pone el dedo en la llaga de nuestro pecado, cuando convence al pecador de que es pecador y que necesita arrepentimiento, entonces las cosas cambian para Satanás. Cuando un pastor dirige la visión del rebaño hacia las naciones, buscando alcanzarlas con el evangelio, entonces él se mete. Tenemos que estar preparados, porque si como iglesia estamos haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios, el enemigo con todos sus secuaces está en este lugar, tratando de desviar nuestra atención. Nehemías lo experimentó en carne propia. Y aunque él no tuvo un encuentro cara a cara con Satanás, lo hizo realmente por medio de la gente a la que el enemigo utilizó para poder debilitarlo. Déjenme darles un breve trasfondo. Ustedes que quizá nunca hayan escuchado hablar de Nehemías. Nehemías era un hebreo, era un judío. Él estaba trabajando ante la corte de un rey llamado Artajerjes, un rey persa. Dios en Deuteronomio 28 había prometido mucha bendición al pueblo de él, al pueblo que él había rescatado, al pueblo que había sacado de esclavitud en Egipto. Prácticamente les dijo que si ellos obedecían sus mandamientos, él los iba a bendecir tremendamente. Pero si desobedecían sus mandamientos y se iban tras otros dioses, él los iba a disciplinar, él los iba a castigar. Esa promesa fue repetida también a los reyes, a Saúl, a David y a un rey llamado Salomón, con una aplicación muy específica para su vida. Si el rey Salomón permanecía fiel como había comenzado siéndolo fiel, entonces él se mantenía de esta manera hasta el final. Dios bendeciría muchísimo a ese reino y a esa nación. Tristemente Salomón, aunque empezó bien, no terminó bien. Su corazón se dejó envolver no solamente por las tantísimas mujeres, con todo y sus suegras, con todos los oros, con todas las cosas, los aspectos, la forma como Salomón hacía pacto con otras naciones, no era con guerra. La palabra Salomón viene de una raíz hebrea que es shalom, que es la misma palabra para decir paz. Pues él gobernó con mucha paz, pero el problema con él no era que gobernara con mucha paz, sino que de una u otra manera, en lugar de confrontar y hacía las paces, casándose con la hija de ese rey, aunque fuera una nación pagana. Era la forma. Entonces tantas mujeres desviaron el corazón de Salomón. La promesa también se reiteró a su hijo Roboam, pero él fue todavía mucho más malentendido que su padre Salomón. Entonces el Señor castigó a la nación hebrea, dividiendo a esas 12 tribus que estaban unidas, un solo pueblo, dividiéndolo en 2 partes. 2 tribus se quedaron en la parte del sur, donde estaba Judá, y 10 tribus se fueron a la parte del norte, donde estaba Samaria como capital. Esas naciones, esas tribus formaron la nación de Israel. En el sur quedó la nación de Judá, cuya capital era Jerusalén. Divididos como estaban,
aún así no doblaron sus rodillas delante del Señor. Continuaron haciendo lo que ofende a Dios. Primeramente, las naciones del norte fueron llevadas en cautiverio. Vinieron naciones paganas, naciones extranjeras como los asirios, por ejemplo, y arrasaron con ese pueblo, llevando a muchos de ellos cautivos a sus propios reinos. Primero al norte, ¿por qué? Porque al menos en el sur, de todos los reyes que tuvo la nación del sur, el reino del sur, al menos 8 temieron el nombre del Señor y el Señor pudo alargar su misericordia un poco más, pero terminaron cayendo también. Los babilonios llegaron, arrasaron con la nación del sur y llevaron cautivos a muchos de ellos hacia Babilonia. Después de que estas naciones habían estado en guerra, los medios y los persas llegaron y arrasaron con estas naciones, pero muchos de los judíos estaban viviendo en cautiverio. Ahí se casaron, ahí tuvieron hijos, ahí empezaron a hacer sus vidas. En estas circunstancias se encontraba Nehemías, siendo copero, siendo una persona muy cercana, siendo la persona que probaba el vino, que probaba el alimento del rey para que no fuese envenenado. O sea que si algo venía envenenado, pobrecito Nehemías, porque era el primero que estiraba la pata. Estas circunstancias estaban cuando él se entera de que había un remanente que había vuelto a Jerusalén. Habían expatriados regresado a casa. Estaban reconstruyendo el templo, estaban reconstruyendo la ciudad, pero hacía falta reconstruir el muro que rodeaba la ciudad. Una ciudad que no era fortificada, era una ciudad vulnerable, por eso era necesario amurallarla para poder que presentara una ofensiva a cualquier otro pueblo que tratara de usurparla, que tratara de conquistarla. El primer contingente llegó con Zorobabel como capitán, después llegó el sacerdote Esdras con otro grupo, finalmente Nehemías, después del permiso que le dio el rey, él pudo regresar con el último de los contingentes a Jerusalén y empezaron las labores de construcción. Nos sitúa en Nehemías capítulo 4 la historia, porque aquí nos enseña que cuando el enemigo se opone a nosotros, como seguramente lo va a hacer, hermanos, en algún momento, ya sea de alguna manera en nuestros pensamientos o ya sea él utilizando a otras personas en nuestra vida, cuando nosotros enfrentemos oposición, cuando enfrentemos crítica por hacer lo que es correcto, preparémonos porque seremos criticados, seremos burlados y seremos confrontados. Nehemías lo sabía. Si nosotros solamente hubiéramos llegado al capítulo 3 de Nehemías, estuviéramos muy bien. ¿Por qué? Porque ahí todo parecía miel sobre hojuelas, todo era dicha y felicidad, todo estaba muy bien porque él había organizado a los grupos de tal manera que ellos se acomodaran entre sí, unos construyendo una puerta, otros construyendo la parte del muro que les correspondía enfrente de su casa, en fin, todas las cosas marchaban muy bien en el capítulo 3. Pero como cualquier película que comienza con una melodía dulce y amable, de momento llega la música de suspenso, empieza la trama. Así pasó en la historia de la vida de Nehemías. Comenzaron a ocurrir situaciones y la oposición comenzó. Y aquí lo vemos. De hecho, cuando usted comienza a pensar en los 3 capítulos, 4, 5 y 6 del libro de Nehemías, ahí encuentra un ciclo muy interesante de avance y retroceso en cuanto a lo que significa la obra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3, ahí vemos un avance. Pero si se va al capítulo 4, versículo 1 al 3, hay un retroceso. Y luego empieza a repuntar otro avance en el versículo 4 al 6. Luego en el capítulo 4, versículo 7, empieza un retroceso. Y así sucesivamente vemos en el versículo 9 un avance, pero en el 10 un retroceso, en el 3 un avance. Y en el capítulo 5, versículo 1 al 6, un retroceso. Luego vemos en el versículo 7 del capítulo 5 un avance y luego un intento de retroceso en el 14, hasta que finalmente vemos ese avance final, pero también hay un intento de retroceso. Así de interesante, y con eso los quiero dejar con la curiosidad bien picada para que usted vaya al capítulo 4 de Nehemías y lea completamente el libro, porque es fascinante, me fascina, es una de mis historias favoritas de la Biblia, si usted quiere. Pero este ciclo nos muestra que la vida cristiana suya y mía es una vida en constante conflicto. Hay una forma en la cual a veces estamos bien, pero a veces estamos mal. Como el pastor Swindoll escribió en uno de sus libros, el título de 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Así es nuestra vida cristiana. Es difícil que siempre estemos pensando que vamos caminando. Pero la buena noticia para el hijo, la hija de Dios, es que aunque nosotros caemos de frente, siguiendo avanzando, porque el Señor nos levanta en su momento adecuado. Nunca se olvide de eso. Eso es lo maravilloso del Dios que tenemos.
A pesar de que era la voluntad de Dios que el muro fuera reconstruido, Dios no eliminó la oposición. Al contrario, la permitió. Él tenía un propósito mucho más grande y superior que únicamente levantar muros. Él quería construir un muro espiritual en los corazones de los judíos, de su pueblo, y también en los corazones de aquellos que a partir de Cristo hemos sido su pueblo. Dios no elimina ninguna oposición, pero si usted responde correctamente a la oposición, a la crítica, a la oposición, esta le va a conducir a usted a un llamado superior, a un llamado que le hace a depender completamente de usted. Pero si usted conoce a Jesucristo y trata de hacer cualquier cosa por Él, no importa si usted sirve aquí en la iglesia, no importa si usted sirve allá en donde usted vive, no importa lo que usted haga, si usted quiere hacer algo para la obra de Dios, prepárese. Prepárese porque va a ser criticado o va a enfrentar oposición. En este capítulo 4 de Nehemías encontramos al menos 6 tipos de oposición que usted va a encontrar. Vamos a verlos brevemente. El primero de ellos es el enojo de otros hacia usted. Nehemías capítulo 4, ahí comenzando en el versículo 1. Fíjese cómo empieza diciendo aquí la Biblia. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos. Ahora si quiere saltarse al 7. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Sanbalat era gobernador de Samaria en ese tiempo. Se puso furioso y se enojó bastante. ¿Sabe usted por qué? Además, la palabra hebrea para ponerse furioso aquí, para enojarse, es se acaloró. Se puso colorado de coraje. Le hirvió la sangre. Jerusalén era una ciudad ideal. Y yo creo que hasta nuestros días lo vemos. Esa franja de Gaza que vemos que tanto conflicto ha traído en Medio Oriente desde que tenemos uso de razón, ya existía desde este momento. Era un lugar preponderante para ellos. ¿Por qué? Porque ese lugar donde se encontraba Jerusalén amenazaba el dominio de los samaritanos, en este caso de Sanbalat como gobernador de ese lugar, porque era una zona donde él ejercía su dominio, como estaba desterrado, como no había construcciones, como no había muro, no había ciudad, y tenía miedo de que reconstruir los muros de la ciudad minaran su control de la ruta comercial a través de esa región, perjudicando así sus propios intereses. Entonces, en pocas palabras, ¿por qué estaba enojado Sanbalat? Dinero, dinero y dinero. Todo lo que ocurre en nuestro mundo, todas las circunstancias que vemos, nada es por motivos religiosos, todo es también con un interés económico, aunque esté disfrazado de lo que usted quiera. Así que, en la ira que tenía por lo que Nehemías estaba haciendo, decidió juntarse, adivine con quién, con sus más acérrimos enemigos. Él no podía ver en pintura a los hijos de Amón, pero se acercó con ellos. No les importó que olieran a jamón. Él no tenía nada que ver con los árabes, pero se juntó con ellos y con los filisteos. Con cada uno de ellos unió fuerzas. ¿Se dan cuenta? Unió fuerzas con sus propios enemigos. Me recuerda mucho la historia de un pastor que escribió un artículo de él porque decía que en su iglesia, él tenía a la iglesia participando, unida en más de un 80%. Y cuando un reportero de una revista cristiana le preguntó, ¿cómo le hace? ¿Cómo hace que su iglesia esté unida, toda un 80%? Sí, es que mire, 40 están en mi contra y otros están unidos en mi favor. Así es que los tengo bien unidos, unos en contra y otros en favor. Bueno, aquí es otra cosa. Aquí todo mundo estaba unido, pero en contra de la construcción de este muro. Esta nueva obra de Dios en Jerusalén atentaba contra su estilo de vida, contra su estilo de economía, y ellos se enfurecieron por eso. Hermanos, Satanás con frecuencia utiliza el enojo de otras personas para apagar al recién convertido que viene a Cristo. Ese primer amor con el que vive. ¿Qué es lo que muchas veces escuchamos de algunas personas que tienen 20 o 30 años en la iglesia, que no faltan a un culto, por cierto, pero llega un recién convertido que no falta y quiere, ¿dónde estudio? ¿Cómo le hago? Oye, ¿qué significan los números grandotes y chiquitos de la Biblia? Quiero aprender, está emocionado, todo lo que quiere recibir, está viviendo su primer amor. Y no falta uno que diga, ya se te pasará.
espérate un ratito más. Lo mismo que le dicen a un recién casado a los que tienen ya como 5 años, ¿verdad? Así estaba yo cuando... Bueno, esa es otra historia. Supongamos que un joven creció en un hogar, vamos a decir así, religioso nominal. Nunca se predicó el evangelio, nunca se leyó la Biblia, simplemente se consideraban ellos religiosos. Luego este joven en la escuela, de alguna otra manera, alguien le presenta el evangelio y él pone su confianza en Jesucristo. Llega a su casa a hablar con sus padres y le dice, papá, mamá, ¿qué creen? He confiado en Cristo, le entregué mi corazón al Señor. ¿Usted cree que estos padres van a saltar en un pie diciendo, ay, qué bueno, amigo, mira, ya eres cristiano? No, le dice, ¿y a ti qué mosca te picó? ¿Qué no supiste? Nosotros te educamos en esta religión vas a morir. ¿Por qué? Porque ahí fue la religión de nuestros padres y ahí te vas a morir. Así es que tú eliges o esto o aquello. En lugar de arreglarse porque el muchacho no anda en las drogas o porque no anda por allá coqueteando con otras muchachas y con el peligro de dejarlas embarazadas, se enojan. Y peor con aquellos padres que ven a sus hijos que están terminando la universidad y llegan y le dicen, papá, he sentido el llamado a irme al pastorado. Y son cristianos. No, hijo, no. Eso es para cierta gente, no para ti. Cuidado, ¿qué no le alegra a usted que su hijo o su hija quiera hacer la labor más honrosa que existe debajo de este cielo azul? De servir directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, entregando su vida por completo. ¿Qué no le alegra? Si no le alegra es porque usted es un egoísta y no se ha dado cuenta realmente de que está poniendo su mirada en las cosas temporales y no en las eternas. Es triste a veces cómo reaccionamos con el primer amor que viven algunas personas. Asegurémonos pues que ese amor permanezca. ¿Por qué se enfadarán tanto? Uno pensaría que estarían contentos, pero no es así. Porque muchas veces el enojo de otras personas atenta contra uno mismo. En segundo lugar, la burla y el sarcasmo es otra forma de oposición. Sanbalat y sus amigotes se reúnen a una distancia más o menos cercana del muro para ser escuchados. Y vienen y comienzan a decirle cosas a los judíos que están trabajando ahí, los pobres sudando la gota gorda. Ve ahí en el versículo número 2 del capítulo 4, dice, ¿qué cree que está haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que porque pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Lo que Sanbalat está queriendo decir aquí es, si sería posible que construyeran el muro para que ellos pudieran presentar sacrificios de acción de gracias, no saben lo que están haciendo. En otras palabras, estaban burlándose porque no sabían la magnitud del trabajo que requería levantar una muralla de este tipo. Después de cada pregunta retórica que ellos hacían, había una señal de burla. Dicen, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Estaban burlándose, estaban tirados de la risa ahí. Entonces Tobías lanzó una crítica burlona diciendo, versículo 3, esa muralla se viene abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Ja, 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 ja. Satanás con frecuencia utiliza el ridículo, la mofa, la burla, el sarcasmo. Así que cuidado ustedes que están tan orgullosos por ser tan sarcásticos. Cuidado, pueden ser instrumentos de Satanás. Muchas veces Satanás utiliza eso para poder desanimar y descarrilar a otros en la fe. Aquella gente que llegue y le ve y dice, ay sí, tú te crees muy santurrón, San Carlos, Santa Mónica. Pero de repente están al acecho. Cuando usted cae en un error, dice una mala palabra, no que decías que eras cristiano. No, si ya sabíamos, tú eres igualito que nosotros. Los críticos típicamente miran la situación desde un punto de vista humano, hermanos. Sus muros, sus planes, su comodidad, sus procedimientos, su arreglo. Nunca se detienen a pensar que a lo mejor están criticando el proyecto de Dios. Cuando usted como hombre o mujer de Dios, cuando usted como hijo o hija de Dios, cuando usted como líder de una congregación, cuando usted como líder de un grupo en casa está haciendo la obra de Dios y alguien le critica, usted no tiene por qué molestarse. Esa gente ignora que a quien están criticando es a Dios que le ha llamado a hacer la obra. Déjelo pues en manos de Dios. Déjelo en manos de Dios. Sanbalat y Tobías y Gesem y tantos otros abundan en nuestras congregaciones. Cuando algo es diferente, saltan. Ay,
a mí no me gusta cómo está la alabanza ahora. El hermano Iván ahora levanta las manos. Ay, esas luces, ¿qué sigue después? Humo. No, generalmente no son los que participan en la iglesia, pero son muy buenos para dar opiniones, ¿verdad? Me viene a la mente una historia bien interesante de un hombre que llega a un restaurante en un pueblo apartado de la ciudad, ya de camino ya a otro poblado. Había un restaurantito donde todo el mundo pasaba por esa carretera y llegaba a ese lugar para comerse un buen desayuno o una buena comida. Este hombre llega y habla con el cocinero y le dice: señor, ¿usted tiene en su menú ancas de rana? Le dice: no, teníamos hace mucho tiempo, pero pues están muy escasas. No, si usted quiere anunciar que va a tener ancas de rana fritas, yo me comprometo a traerle las ranas todas las semanas. ¿Pero dónde va a sacar usted ranas? En el rancho donde yo estoy hay una laguna. Esa laguna tiene un titipuchal, muchísimas ranas. Cantan toda la noche, no me dejan dormir. ¿Cómo así? Dice. Sí, son un montón. No, pues tráigamelas, yo aquí las aprovecho. Hicieron trato, le dio un anticipo ahí, pues por lo que sea que vaya a hacer, ¿verdad? Y el hombre no volvió en una semana, en 2, en 3. Por allá al mes y medio vuelve y trae y pone sobre el mostrador 2 ranitas. Señor, pero usted me dijo que tenía un montón de ranas, me trae 2 ranitas y están bien flacas, por cierto. Ven, las ancas ahí están bien enclenques. Ay, sí, es que cuando fui a cazarlas me di cuenta que nomás había 2 ranas. Pero cantaban como si fueran 1000. A veces en la iglesia hay 2 ranas que sonan, se quejan, pero parece y suena como que toda la iglesia está enojada, ¿cierto? Van donde el pastor y le dicen: pastor, los hermanos no están contentos por esto. Pastor, mire, usted predica mucho, se alarga mucho y la gente comienza a irse. Son 2 ranas que se tienen que ir porque ya les dio hambre, hombre. Perdón, esa es otra historia. Nada personal. Ups. La tercera oposición que encontramos es la amenaza y la intimidación. Si la ira y el ridículo no funcionan, el enemigo de nuestras almas va a utilizar la amenaza como lo utilizó aquí con Nehemías. Nehemías sabía quién le había dado el permiso para estar ahí. Primeramente Dios, pero también el rey a quien él servía. Él le había dado permiso para estar haciendo la obra de reconstrucción del muro. Y estos comenzaron a llegar a amenazarle, a decirle: ay, cuando se entere el rey, vas a ver cómo te va a ir. Casi, ay, cuando sepa el pastor dónde estás. No, qué interesante, ¿verdad? Ve el versículo 8 del capítulo 4. Nehemías 4:8 dice: todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Todos. Los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, porque de esas regiones eran los amonitas, los árabes. De cada región, de cada lugar, llegaron a atentar contra ellos. Y en el versículo 12 dice: aún internamente los de la misma raza, los judíos que vivían cerca de los enemigos, venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados, nos atacarán. Satanás sigue utilizando, hermanos, esos sutiles, esas quietas formas de amenaza y de intimidación para oponerse a los cristianos. Si tú dices algo del jefe que tienes y de la manera como está operando, te van a correr del trabajo. Si disciplinas a tu hijo como dice la Biblia, le van a llamar ahí a las autoridades y te lo van a quitar, vas a ver. Hace algunos años, hermanos, una iglesia evangélica acá en los Estados Unidos tuvo un prominente abogado como cabeza del grupo de ancianos de esa congregación. Sin embargo, descubrieron que estaba involucrado en una aventura amorosa con alguien que no era su esposa. Lo llaman a pedir cuentas y le piden que inmediatamente deje su puesto. Y este hombre se enoja y los amenaza. Como abogado que era, les dice: de mi cuenta corre que se vayan a la quiebra, porque les voy a meter una demanda y que ustedes no se la van a quitar encima. Los costos de los abogados, todo eso realmente estaba minando hasta que desistieron. Y tristemente estas personas cedieron ante las intimidaciones de esta persona. La única condición que había puesto: si quieren que me vaya, que se vayan todos los ancianos también. Tuvieron que correr a todos los ancianos. Cedieron. Es triste, pero a veces se caen esas cosas. El cuarto forma de oposición es el desánimo y el cansancio. Aparentamos
Muchas veces que somos fuertes, pero tenemos que recordar que somos finitos, que nos cansamos. Y en muchos de los casos, eso es lo que a veces donde nos toma el enemigo en ese punto flaco en nosotros. En el versículo 10 de capítulo 4 leemos: los trabajadores se están cansando, decían unos, y los escombros que quedan por sacar son demasiados, decían otros. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. El cansancio nos hace decir cosas que no son ciertas. Ay, hermano, no podemos realizar ese trabajo. Mira, nunca lo hemos hecho así. En segundo lugar, de aquí a que le convenzamos al resto de la iglesia, no, aquí nos va a caer 2 años más. No, esas cosas no pueden suceder. No, que no. Siempre tenemos un tipo de opinión contraria. No es que realmente queramos ser realistas. Yo ahorita voy a explicar la diferencia, pero a veces nos vamos al otro extremo en ese sentido. La gente estaba cansada, es verdad, y parecía que los montones de piedra nunca se iban a acabar. Por eso es importante que el líder llegara y los estimulara. En el versículo 6 dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. De alguna otra manera sacaron ánimo. Miren, es interesante. Muchas veces cuando empezamos las cosas, las empezamos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. De verdad, empezar cosas nuevas es maravilloso. Hay algunas personas que realmente les encanta iniciar porque eso significa que hay cosas, cambios, situaciones importantes y se llenan de entusiasmo. Pero cuando las cosas van a mitad del camino, como que los ánimos decaen. Como que no todos se mueven, como que sí, como que no, como que empieza a ocurrir algún letargo en ese aspecto. Así estaban los judíos. Habían comenzado, llevaron el muro a construcción a medio camino. A la mitad del muro llegaron y se empezaron a desanimar con todo lo que escuchaban, con todo lo que se decían, con todas las amenazas. Y ellos se empezaron a desanimar. Nehemías llega y comienza a decirle: ánimo, hermanos, échenle ganas. Entre todos vamos a terminar pronto. Tú pásame otro ladrillo, tú pon ahí la cuchara, tú agarra la llana y comienza a aplanar. Pero Satanás sabe que cualquier trabajo que se hace a la mitad es el momento ideal para atacar. Es el momento ideal en el que nosotros podemos ser atacados por él, porque es ahí donde más cansados estamos. Porque volteamos para atrás y ya llevamos camino. Y volteamos para adelante y todavía nos falta mucho. Estamos a la mitad. Pero si usted considera que cuando logra pasar el bache de la mitad del camino y empieza a acercarse a la meta final y se da cuenta que cuando va llegándose y que ya divisa ahí la luz al final del túnel, cuidado que no sea el tren, pero cuando ya divisa la luz al final del túnel, empieza otro grado de ánimo, de emoción, porque ya estamos terminando. Es por eso, hermanos, que las telenovelas mexicanas son las más vistas y seguidas en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos, esa telenovela de Days of Our Lives tiene como 30 y tantos años. Nunca se va a acabar. Pero a quien no le gustaba ver la de Teresa, ¿verdad? Porque terminó como terminó. No, o sea, se da cuenta cuando vemos que viene el final, eso, la final del mundial, cómo estábamos todos, ¿verdad? Bueno, cómo estaban algunos. Y no era penal. Bueno, si usted consigue superar el bache de la mitad del camino, se dará cuenta que cuando se acerque a la meta final, habrá algo que le estimule a seguir adelante. Lo mismo sucede en nuestro caminar con Dios, hermanos. Cuando usted siente su primer amor, es emocionante. Vamos a ganar al mundo para Cristo. Vamos a ir hasta China, vamos a ir a todo lugar. Pasan algunos cuantos años y ni siquiera el Kroger va a la tienda de comestibles aquí cerca. Porque no, ya el desánimo, la mitad del camino. Alguna vez, recuerde esto, hermanos, el Señor que nos ha llamado no nos va a dejar si no completa su obra en nosotros. Fiel es Dios para no dejarnos caer. Quinto lugar, la actitud negativa. La actitud negativa, ser negativos. La crítica y la burla de los versículos 2 y 3 provinieron de los enemigos de afuera. Pero la actitud negativa provino de los propios judíos, o sea, de adentro. Y muchas veces es la más difícil de poder vencer. La negatividad provino de su propia gente. Son judíos que estaban viviendo cerca de donde vivían los enemigos y estaban desanimados porque todos los días estaban escuchando cómo se burlaban, cómo los amenazaban. Y por eso ellos no se voluntariaban para ayudar. No, o sea, a final de cuentas, ¿a dónde van a llegar? Tenían una actitud muy negativa. Versículo 12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y los atacarán.
Se la pasaban solo oyendo cosas negativas. Es el tipo de gente que nomás oye noticias. Es bueno que escuche noticias, hermano. Es bueno que sepa que el clima va a estar bien. ¿Usted sabe cuál es el programa favorito de Dios? El que le encanta ver, el que no cambia de canal. El estado del tiempo. Le da una risa cuando empiezan a decir, mañana lloverá 30%. Seco. El verano va a ser más caliente. Estos días han sido maravillosos, ¿cierto? Así es que imagínense. Invariablemente la negatividad nos paraliza. No nos permite seguir adelante. Hay personas que dicen, no, yo no soy negativo, yo soy realista. Y confunden los dos términos. Déjenme decirles por qué digo esto. Porque cuando una persona le dice a un nuevo convertido, mira, eres creyente en Cristo, ya tu vida ha cambiado, porque si algo pasa, si tú mueres hoy, tú vas a estar ante la presencia del Señor porque has confiado en Cristo Jesús. Pero déjame decirte una cosa, mientras estés aquí en este mundo, mientras estés en la carne y hueso que tienes, vas a seguir pecando. ¿Es eso ser negativo? No, eso es ser realista. Ser negativo sería que la persona dijera, pues entonces me voy a echarle vuelo y la hilacha. Ya no me voy a cuidar, no voy a vivir santidad, porque a final de cuentas no voy a poder sacarme este pecado de mi vida, así es que mejor. Eso es ser negativo. Vea la diferencia, entiéndala, para que no diga usted que es realista. Ser realista es entender las circunstancias en las que vivimos, que a menos que el Señor intervenga de alguna otra manera van a cambiar. Pero en medio de todo, Dios tiene el poder para cambiar esas cosas. Los 10 espías que Moisés mandó para inspeccionar la tierra prometida llegaron con un reporte. El reporte de la mayoría es, no vayamos allá, tan grandotototototes, son gigantes, nos van a aplastar, somos como los grillos, nos van a hacer. ¿Para qué te cuento? No vamos. Mientras que el reporte de la minoría decía, vamos, tenemos un Dios grande, ellos son grandes, pero Dios es más grande. Pero como la mayoría siempre tiene la razón, ¿nunca he escuchado esa frase? Hay personas que necesitan ajustar y darse cuenta de que la negatividad les paraliza. Vivamos con una gota de realismo, pero también vivamos con un optimismo de saber que hemos confiado en un Dios que puede hacer que las cosas cambien todos los días. Finalmente está el miedo. Nehemías 4:14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. El miedo es el efecto acumulativo de todos los factores antes mencionados. La gente, por ejemplo, había visto la ira del enemigo, habían visto la manera como ellos los amenazaban, lo que estaban dispuestos a hacer si ellos no paraban la obra. Ellos estaban muertos de cansancio, pero escuchaban una y otra vez el pesimismo de su propia gente. Nehemías vio el temor en ellos, en sus ojos, y los exhortó, los animó a seguir siendo fieles al Señor. El enemigo de nuestras almas utiliza el miedo para paralizar a los creyentes y evitar que intenten hacer algo significativo para Dios. Tal vez el miedo al fracaso, usted pensará, es que yo nunca lo he hecho antes. ¿Y qué tal si fracaso? Hermano, ¿y qué tal si no? Comience a ver el vaso, no medio vacío, sino medio lleno. Cambie su forma de pensar. Si lo intentas, a lo mejor podrás llegar. Otros quizás tengan miedo al rechazo. No, yo no voy a ir porque no me gusta que me hagan mala cara. No le llamo porque, ¿y si no me contesta? Si lo intentas, otros pensarán que eres un fanático, dices, y que te has vuelto loco. Otros tienen miedo al conflicto, no quieren confrontaciones. Por no hacer olas, mejor no dicen nada. Usted sabe que si lo hace, lo van a atacar verbalmente. Ay, ¿a quién le gusta a veces tener una discusión con un alma en pena, enojada, con todos los tubos ahí de punta? Mejor ahí en otra ocasión, ahí te ves. Pero a veces la situación es más difícil cuando no confrontamos. Pero qué bueno cuando logramos enfrentar el problema, la oposición, la crítica de frente, de frente. En ocasiones es interesante lo que ocurre cuando hay algunas personas que consideran que es un deporte favorito, que tanto practican, el chisme. A veces hacen un comentario y no les consta. Y cuando llega a mis oídos una situación, me acerco a esa persona y le digo, hermana, usted está diciendo tal y cual. No, hermano, ¿cómo cree? Yo no. ¿Quién le dijo semejante mentira? Y eso no me funcionaba porque siempre lo negaban. Así es que empecé a hacer algo diferente.
Cuando la persona que me decía, fíjate que fulana de tal dijo esto, le dije yo, ¿me das permiso que le diga a fulana de tal que tú me dijiste esta cosa? Se acabó el chisme. O sea, yo no me tengo que enfrentar con los chismosos, pero con aquellos que los escuchan, que son los más peligrosos. ¿Cómo debemos entonces responder a la crítica y a la oposición? Nehemías nos da la respuesta con oración, con trabajo entusiasta, con vigilancia y con un enfoque en el Señor. Cada vez que usted y yo encontremos crítica, oposición en nuestra vida, hermanos, tenemos varias opciones. Usted puede huir de ella, usted puede ignorarla, puede esquivarla o puede enfrentarla. Y yo le aconsejo esta última. Esa es la más bíblica de todas. El pueblo de Israel, el pueblo judío, junto con Nehemías, ellos actuaron de esta manera ante las críticas, ante la oposición. Alzaron sus voces en oración, pusieron entusiasmo en lo que estaban haciendo, se mantuvieron con sus ojos puestos, observando y vigilando de dónde venía el enemigo. Y ellos mantuvieron su mente enfocada en su Señor por medio de la fe. Primero, Nehemías 4:14 dice, luego mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo. Alzaron sus voces en oración. Se acercaron al Señor, Nehemías especialmente, e hizo una oración muy interesante. La oración, hermanos, nos recuerda que Dios es soberano y que aun aquellos que se oponen a la obra de Dios, ellos también están sometidos a su voluntad soberana. Sé que no tengamos temor. Pero me llama mucho la atención esta oración de Nehemías aquí en el capítulo 4, versículos 4 y 5, porque es una oración no tan ortodoxa. No es la típica oración que usted esperaría de lo que Jesús dijo en Mateo 5:44. Ama a tus enemigos, ora por lo que te persiguen, pon la otra mejilla. Escuche la oración en el versículo 4 del capítulo 4. Dice, entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Preste atención, va a tener mucha necesidad de repetir esta oración a veces usted. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Ay, márquela por favor, hermano, para la siguiente vez que alguien lo critique. No. Hay una razón por la que Nehemías oró este tipo de oración. Y es importante que lo entendamos. Nehemías estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero, Sanbalat y compañía, al oponerse a los judíos, se estaban poniendo en contra de Dios mismo. ¿Y quién se mete a las patadas con Sansón? Segundo, Dios ya había pronunciado juicio en contra de los enemigos de Israel. Nehemías estaba actuando de acuerdo a lo que él sabía que era la voluntad del Señor. Y estaba pidiéndole que el Señor llevara a cabo su voluntad aún contra estos que se oponían a él. En tercer lugar, Nehemías estaba orando para que Dios cumpliera la promesa que había hecho a Abraham en cuanto a que los que maldigan a tu pueblo, yo los maldeciré. Los que lo bendigan, yo los bendeciré. Y finalmente, la venganza pertenece siempre al Señor y no a Nehemías. Así es que él descansó y aprendió a pelear sus batallas de rodillas. ¿Cómo pelea usted sus batallas? ¿De pie? ¿Le dan y usted da dos? ¿Inmediatamente se venga? No es la forma como Dios lo ha escrito en su palabra. El poner la otra mejilla significa a veces no darle a la persona exactamente con lo que le están dando a usted. Pagar el mal que le hacen a uno con un bien que no se merecen, y eso es gracia. ¿De qué manera usted pelea sus batallas? En una ocasión, una iglesia que estaba muriendo, tenía apenas 4 hermanos, 4 miembros de la congregación. Tenía 4 hermanos y decidieron de alguna otra manera invitar a que viniera un pastor para que y levantar la obra. Tenían el templo, tenían las bancas, pero 4 personas ahí. Un hombre que de verdad quería hacer la voluntad del Señor aceptó estar con ellos por un tiempo, mientras él terminaba unos estudios en esa ciudad y le dijo, yo les voy a ayudar. Cuando llegó el primer domingo se dio cuenta que estaban los 4 hermanos ahí y se sentaban hasta mero atrás, allá. Típicamente cuando llegan aquí al templo el domingo en la mañana, los primeros que se sientan, aquellos son las butacas a las que le vamos a poner precio más caro porque son las primeras que se llenan. Bueno, ese no es el caso aquí, ¿verdad? El punto es que la gente se sentaba allá y él de alguna otra manera no hallaba cómo decirles, hermanos, vénganse para acá, para enfrente, mira, aquí me van a escuchar mejor.
Él comenzó a hablar con el Señor y a decirle, Señor, ayúdame, dame paciencia. A veces quisiera agarrar los que entendieran, pero bueno, dame paciencia. Y empezaba a hablar con el Señor. El domingo llegaba y les predicaba un hermoso sermón. Y ellos no se pasaban adelante, se quedaban allá atrás. Hasta que un día no aguanta más y adivine qué es lo que hacen. En una chispa de buen humor, agarra el púlpito y se baja y comienza a caminar y se lleva el púlpito hasta la parte de atrás y ahí lo coloca y comienza a predicarle a los hermanos que están atrás. Al domingo siguiente, ¿qué cree que hacen? Estos empezaron a invitar a personas. Oye, este está predicando muy bien. Y él, en lugar de tomarlo de manera personal, lo tomaba de manera a la ligera. Y hasta en tono de, no de burla, claro, pero de buen humor, la gente empezó a impresionarse. Y él iba recorriendo cada domingo el púlpito una banca más para adelante. Al domingo siguiente, más personas venían y iba recorriendo el púlpito una banca más adelante. Y así cada domingo este hombre predicaba la gracia, este hombre no decía nada desde el púlpito, no ventilaba sus problemas con ellos y cada domingo él tenía que irse un punto atrás con el púlpito hasta que al final tuvieron que colocar el púlpito detrás de la pila del bautismo. Porque este hombre aprendió a pelear sus batallas de rodillas. Este hombre al final de su tiempo fue llevado a otra congregación, a otro lugar, porque había terminado su labor en ese sitio. Y trajeron a un recién egresado del seminario con todos los conocimientos teológicos. Pero este era un hombre que no peleaba sus batallas de rodillas, sino con argumentos teológicos. Así es que el templo estaba lleno y él comenzaba a hablar acerca de lo que creía. Y si alguien le interrumpía, porque como el otro pastor era tan ameno y la gente lo interrumpía y hablaba, este hombre decía, aquí no se interrumpe en la casa de Dios. Así que cállese y al final de cuentas hablamos. Y así fueron sus respuestas constantemente, de domingo a domingo, hasta que el templo poco a poco se fue vaciando. Y volvieron a quedar las últimas y primeras 4 personas en ese lugar. Porque este hombre, en lugar de pelear sus batallas de rodillas, las peleaba confrontando desde el púlpito a esas situaciones. Qué diferente es eso. Hermanos, cuando enfrentemos oposición, cuando enfrentemos problemas, cuando enfrentemos críticas, al primero que vayamos, no sea la esposa o el marido, que sea nuestro Señor. Apliquemos el ejemplo de Nehemías. Mire, a él, ¿qué le hace que le diga, ya no aguanto a Pablito? Ay, este condenado. Ay, no importa. Luego le puedo decir lo que, no es cierto, nada personal. Lo quiero mucho, usted sabe que lo quiero mucho. No, pero es a él. No a la esposa, no al marido, es a él. Porque en ese momento Él está capacitado para que yo pueda decirle todo lo que le quiera decir. Y lo más importante de todo, me va a entender. Y me va a cambiar si me dejo y aprendo a pelear mis luchas de rodillas. Lamentablemente la última cosa que hacemos es orar. Y por eso las circunstancias nunca se resuelven. Finalmente estos 2 puntos. Ellos pusieron entusiasmo en su trabajo. Versículo 6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la casa, de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía entusiasmo para trabajar. Cuando el líder puede motivar al pueblo, el pueblo está entusiasmado para hacer algo. Pero también cuando el pueblo puede motivar a su líder, las cosas marchan de una manera increíble. Estimulémonos pues al amor y a las buenas obras y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la carta a los Hebreos. Aunque hubo una pequeña pausa mientras Nehemías organizaba a la milicia, ellos no abandonaron el trabajo para perseguir al enemigo. ¿Y usted cree que la oposición cesó porque Nehemías oró? Nehemías oró, como dice el canto, ¿verdad? De Elías oró y fuego cayó. Nehemías oró y la oposición se acabó. No, al contrario, Nehemías oró y la oposición se intensificó. ¿Y cómo reaccionó Nehemías? Hubo más oposición, pues hubo más oración. Y ahora no solo, sino que se trajo al pueblo para orar. Pero algo interesante ocurrió en ese aspecto. Hay momentos en que necesitamos entender cuál es nuestro llamado. Estamos siendo llamados a predicar el evangelio, a discipular a personas, a tocar vidas con el evangelio de Jesucristo. Y a veces pasamos más tiempo discutiendo aspectos teológicos simplemente porque nuestra iglesia tiene una mejor teología que la de enfrente. No nos desviemos, está bien que defendamos la fe, está bien que practiquemos lo que es la apologética cristiana, es bueno que conozcamos la verdad para que defendamos la fe, pero al mismo tiempo no gastemos nuestro tiempo ni recursos teniendo cursos aquí de cómo dar en la torre en los testigos de Jehová.
o de cómo darle un revés a los mormones. Pasemos tiempo conociendo la simpleza del Evangelio, que Cristo murió en la cruz y al tercer día fue resucitado tal como está escrito ahí. Eso es lo que salva a la gente. Cuando creen en Cristo como su Señor, como su Salvador, esa vida es transformada. No el que conozcas más. Como pecadores, más conocimiento nos hace pecadores más inteligentes. Pero como pecadores, cuando conocemos el Evangelio, nos convierte en personas distintas para la obra del Señor. Tanto la espada como la llana son necesarias en una obra de construcción. La llana es esa cuchara, ¿verdad?, con que ponen el ladrillo, la mezcla. Pero la razón de la espada es para que podamos usar la llana. Por eso defendamos la fe con la espada de la palabra de Dios, para que podamos construir el reino de Dios con la llana del Evangelio. Desviemos nunca, hermanos, nunca nos desviemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que es hacer discípulos. Ellos mantuvieron, número 3, sus ojos en el enemigo. Ellos se mantuvieron vigilantes. Ellos estaban allá. Estaban con una mano en la llana poniendo la mezcla y con otra mano en la espada. A uno los puso en la parte abajo de la muralla para que ellos estuvieran rezanando esa parte. A otros los puso en la parte alta. Si por alguna razón amenazaban con venir los enemigos, dejaban la llana y agarraban la espada y defendían no solamente a sus familias, pero también a su ciudad. Era práctico Nehemías. No solamente se la pasaba orando, también tuvo movimiento práctico en sus decisiones. Eso es lo que me encanta de él, porque aquí en este versículo precisamente es lo que está haciendo. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, el número 6. Sin embargo, dice, cuando Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba, se enojaron todavía más. Todos hicieron planes para venir y luchar en contra de Jerusalén. Así que oramos otra vez al Señor y pusimos guardia en la ciudad de día y noche para protegernos. Hermano, a Dios orando y con el mazo dando. Usted se queja porque no tiene trabajo, ore, hermano, pero salga a la calle a buscar trabajo. Está atrapado en un mal hábito, no puede dejarlo, ore, pero dé los pasos necesarios. Y son 12, ¿verdad? Para dejar ese mal hábito. Tiene temor de que alguien le robe su casa, ore, pero póngale doble candado. Exámenes finales, muchachos, oren, pero pónganse a estudiar, chiquitos. No ha vendido nada, ore, pero salga otra vez. ¿Quién quita y en esta venda más? Note usted que la oración de Nehemías no hizo que el enemigo se desvaneciera, se intensificara, pero al mismo tiempo construyó una fortaleza espiritual en este hombre y en todo el pueblo que lo seguía. Supongamos que llega aquí un aviso de que anda un león aquí en los alrededores del templo. Un león que se escapó de una de esas casas de los ricos que viven aquí alrededor. Y que anda aquí alrededor ahí, que está furioso. Terminando el culto, usted no sale muy tranquilo con las llaves acá y las suena, ¿verdad? Y no, usted se queda adentro, cuida a los suyos. Y pues se pone muy al pendiente. Qué curioso. Así es como reaccionaría una persona con sentido común, ¿cierto? Pero ¿sabe usted que como cristianos hacemos totalmente lo contrario? La Biblia nos dice en 1 de Pedro específicamente que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y allá vamos nosotros, pasando como si nada hubiera ocurrido. Y un zarpazo que nos da nos manda allá a la esquina. Tenemos que estar atentos, hermanos. Tenemos que estar al acecho en todo momento. Dedique tiempo cada día a saturar su mente con la palabra del Señor. Bloquee las oportunidades para la sociedad moral en su vida y en su hogar. Si no quiere ser víctima del enemigo, hay que establecer mecanismos de defensa en contra de él por adelantado. Nehemías y sus compañeros respondieron a la oposición. Finalmente, ellos mantuvieron su mente enfocados en el Señor. Mantuvieron su mente enfocada en el Señor. Versículo 14. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Las personas se habían desanimado porque se habían enfocado en las amenazas, se habían enfocado en los problemas, se habían enfocado en el montón de escombros, se habían enfocado en todo lo que escuchaban por ahí. Pero Nehemías acertadamente cambió su mirada de enfocarse en los problemas para enfocarse ahora en Dios. Y comenzó a decirles específicamente, no le digas a tus problemas, no le digas, a Dios, ay, mira, Señor, qué grandes son mis problemas. No, si miras a tus problemas, dile, problemas, qué grande es mi Dios. Entonces tu perspectiva cambia. Pablo lo dice en Colosenses 3:2.
Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Proverbios 5:21 nos dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina la senda que toma, Él conoce las motivaciones. Hermano, cuidado. Un pecado secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Concluyo con esto. Si usted ya conoce a Cristo y trata de hacer algo significativo para Él, espere persecución, espere crítica. Si usted es líder de una congregación, si usted está aquí en el liderazgo en esta iglesia, espere ser criticado. Pero recuerde, cuando Dios le ha llamado a realizar esa obra, usted no se preocupe, porque el que critican, al que se oponen es a Dios. El señor Oswald Sanders, en su libro titulado Liderazgo Espiritual, dice acerca del líder, óigalo bien, ningún líder está exento de la crítica y jamás se verá más claramente su humildad que en la manera en que él acepte y reaccione ante ella. No importa que el pasto sea suave, hermanos, también tiene algunas espinas si usted no tiene cuidado. Miren, hace un tiempo atrás, hace algunos años, yo entré en un desánimo bárbaro. Y ustedes han escuchado en ocasiones en que yo estaba a punto de tirar la toalla, se los confieso. En mi mente llegaba la idea de, Señor, ¿será que me estás diciendo que debo dejar este lugar? Las circunstancias no se miraban nada favorecedoras. Tomé un tiempo de sabático y pensaba que después de ese tiempo de sabático yo llegaba y presentaba mi renuncia a la congregación. Era difícil lo que yo estaba viviendo. Pero aunque pasamos por circunstancias duras, algunos de ustedes se recordarán en estas situaciones, hubo muchas situaciones que a veces nos predispusieron en saber realmente dónde estaba el problema, quién tenía la razón. Y en lugar de tomar la parte que nos corresponde, de aprender a escuchar dos lados de la historia, algunas personas se quedaron solamente con un lado. Y el problema es que se convirtieron no en una, sino en dos ranas inconformes que levantaron mucho polvo. Fue doloroso para muchas familias. Fueron situaciones y malos entendidos, porque al final del día la situación se medio solucionó, pero continuaron las resacas por no saber cómo enfrentar la situación. ¿Culpables? Todos. Responsabilidades de todos. Pero todos aprendimos. Todos aprendimos que aún en las cosas de Dios, aún con los hombres y mujeres de Dios, va a haber momentos en que estamos de acuerdo, en que no vamos a estar de acuerdo. Así como Pablo en una ocasión tuvo un disgusto muy fuerte con Bernabé y cada uno de ellos tenía sus razones. Uno partió para un lado y el otro partió para el otro. La Escritura no nos dice que se volvieron a reencontrar. Lo que sí nos dice es que a final de cuentas el motivo de su discusión, que era Juan Marcos, por haberlos dejado tirados en medio del primer viaje, era útil ahora para aquel que había dicho que no venga con nosotros, que era Pablo. A final de cuentas, todo obra para bien, aquellos que conocen al Señor. Cuando estaba pasando por esos momentos, había unas cuantas personas que se acercaban, oraban conmigo, y aunque no entendían la situación porque era difícil, me alentaban a seguir adelante. Una de esas personas fue el pastor Chuck Swindoll. Se acerca conmigo en una ocasión y me dice, ¿sabes qué? Mira, quisiera decirte que esto es la única vez que te va a pasar, pero tantos dedos tengo yo en mis manos que te puedo decir que te va a ocurrir una y otra vez. Así es que, como respondas a esta situación, te preparas para cuando venga por segunda ocasión. Me dio un pedazo de papel. Me dio las palabras de uno de los presidentes de esta nación, Teddy Roosevelt, con respecto a la crítica. Y realmente me ayudaron en el momento más crítico de mi vida. Se los leo. No es la crítica lo que cuenta, ni quien señala cómo tropieza el fuerte, o dónde podría haber hecho mejores obras quien las hace. El crédito pertenece a quien está verdaderamente en la arena, cuya cara está sucia por el sudor y la sangre, que lucha valientemente, que hierra y falla una y otra vez, porque no hay esfuerzos sin errores ni fracasos, que realmente intenta hacer la obra, que conoce el gran entusiasmo, la gran devoción y se entrega a sí mismo a una causa que vale la pena, que si fracasa, al menos fracasa por haberse atrevido a intentarlo. ¿Cuánto mejor es atreverse a alcanzar grandes cosas, a ganar gloriosos triunfos, aunque se fracase, que hacer fila con aquellas frías y tímidas almas que ni se gozan ni sufren mucho porque viven en ese ocaso gris que no conoce ni la victoria ni la derrota? Lo recuerdo una vez más.
Si usted está llamado a hacer la obra del Señor, lo van a criticar. Si usted quiere hacer lo bueno para Dios, se le van a oponer. Pero mientras sea Dios el que lo ha llamado, siga adelante, porque usted y Dios son mayoría.